Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este ciclo de conferencias de introducción a la meditación lacaniana. Dentro de este panorama apocalíptico de crisis, al menos hoy lo vamos a dulcificar un poco al menos, con temas más clásicos, aunque sometidos por supuesto a la variedad de la época. Hoy vamos a hablar un poco más de amor, de sexo, de cosas, bueno, en las que de alguna forma todos estamos íntimamente implicados. Le agradezco la participación a Dolores Castrillo, que es analista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y también una de las docentes del nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis, cuyo marco hacemos este ciclo de conferencias. El título, Parejas Desparejas, es suficientemente explícito y amplio como para que pueda dar lugar a una exposición que yo ya conozco, muy rica, y seguramente a un debate, en tanto se trata de un tema que de alguna manera a todos nos incumbe. Lamentablemente no he podido encontrar una cita en uno de los ensayos de Philip Roth, el escritor americano, porque él lo dice con una gracia que yo no puedo repetir con mi memoria. ¿A quién se le ocurrió la idea de que el amor es una cosa que nos completa? Diciendo que si hay algo, no lo dice exactamente en estos términos, pero si hay algo en este mundo que pone en juego nuestro desgarro, nuestra castración y nuestra incompletud, qué mejor cosa que el amor para ejemplificarlo. Bueno, simplemente con este auspicio, digamos, de esta reflexión de Philip Roth, le doy la palabra a Dolores sobre este tema, parejas de parejas. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y también a Amanda, que no puede estar ahí presente. Sé que no ha podido venir porque está un poquito mala. Muchas gracias por la invitación a participar aquí y también por el título que me propusisteis, porque efectivamente es un título por el que cualquiera se siente tocado, ¿no? Y es un título que está muy bien elegido, con solo un par de palabras, con solo una oposición de significantes, apunta, vamos, de manera fulminante al corazón de nuestro malestar subjetivo, al de cada uno y también al de todos, aunque en cada uno ese malestar toma formas singulares. En la vida cotidiana, esto es una obviedad, no cesa de constatarse que las parejas siempre desparejan, que en la pareja el malestar no cesa de estar presente, a veces larvado, a veces estallando bajo esas formas diversas a las que solemos referirnos con el significante crisis. A su vez, en el corazón del síntoma, que es el nombre de la infelicidad en psicoanálisis, síntoma es el nombre de la infelicidad en psicoanálisis, pues siempre encontramos el problema de la pareja, o más precisamente, la pareja como problema. Si tomamos los casos de Freud, por ejemplo, desde los primeros casos de histeria hasta Dora, desde Emma hasta Dora, no hay uno solo en el cual no se encuentre el problema de la relación con el hombre. Todas enfermas del hombre, que decía Lacan. En el caso del hombre de las ratas, se trata de elegir una mujer. Horrible problema. Él la ama obsesivamente, no puede dejar de pensar en ella, esta mujer le roe verdaderamente sus pensamientos, pero no puede decidir a casarse con ella. Lo cual a su vez remite al problema de la pareja de sus padres. Hay algo que no va entre los hombres y las mujeres, esto es una evidencia, no es una novedad, lo sabemos desde siempre y sin duda lo sufrimos desde siempre. Pero ¿desde cuándo nos quejamos? Yo sobre esto no estoy tan segura que sea desde siempre. Habría que ver, habría que hacer una larga investigación. Lo que sí es seguro, y lo que sí sabemos que es una novedad en la historia de la civilización, es la invención por parte de Freud de un discurso, el discurso psicoanalítico,
que inaugura un nuevo tipo de lazo social, el que se teje entre el analista y el analizante, que está especialmente diseñado para escuchar, interpretar y tratar esa queja. Esa queja que, más allá de lo que los sujetos puedan expresar conscientemente, se dice fundamentalmente a través de sus síntomas. Es decir, que lo que Freud descubrió es que más allá de su presentación fenomenológica, y aunque aparentemente no tengan nada que ver con la sexualidad, puede tratarse de una anorexia o de, yo qué sé, o de una depresión, o por volver a los casos de Freud, de la fobia de la joven Emma a entrar solo en una tienda. Lo que Freud descubrió es que, por raro que parezca, estos síntomas, aparentemente alejados de la sexualidad, tienen que ver con la sexualidad, tienen una causa sexual. Este fue el gran descubrimiento de Freud junto con el del inconsciente, que los síntomas tienen una causa sexual. Esta fue su idea fija, de ahí no se apeó. Moduló, declinó de muchas maneras diferentes cuál es y cómo hay que entender la causa sexual. Hay toda una declinación de la concepción de causa sexual en Freud, que va desde las formas más elementales de entenderla al comienzo de sus estudios sobre la histeria, en las cartas a Flies, hasta concepciones más complejas como el trauma, la fantasía, etc. Pero no se apeó de esa idea. Causa sexual quiere decir lo sexual en tanto que lo sexual falla. Es decir, que lo que Freud descubrió es que es porque hay algo fallido en la sexualidad por lo que tenemos síntomas, los cuales, dice Freud, encierran una satisfacción sustitutiva. Claro, decir que el síntoma es una satisfacción es algo muy paradójico. Desde luego se trata de una satisfacción tan paradójica que el sujeto no la puede reconocer como tal, porque no es algo que le contente su síntoma, sino que le hace sufrir. Pero si Freud no duda en hablar de satisfacción, es por una característica del síntoma que es la duración. El síntoma es lo que dura, lo que se repite en la vida de un sujeto. Y si dura y se repite es porque el sujeto de alguna forma se aferra a él, porque extrae una extraña satisfacción. Esa extraña satisfacción se puede ilustrar, por ejemplo, con el síntoma de la drogadicción, que parece hecho para ilustrar esta satisfacción paradójica que, porque no le contenta al sujeto, sino que le hace sufrir, merece el nombre de goce, que es el nombre lacaniano, y no de placer. Freud habla de satisfacción del síntoma, Lacan habla de goce. ¿Cuál es la causa de esta maldición? Empleo la palabra maldición, que es una palabra de Lacan, sobre la que se pueden hacer varias lecturas. El sexo se dice mal, y además de que se dice mal, pues se sufre. ¿Cuál es la causa de esta maldición que pesa sobre la sexualidad y que se encuentra en el origen de los síntomas? Recuerdo a este respecto el título de un libro de Colette Soler que se llama La maldición sobre el sexo, que es muy interesante. Yo he tomado bastantes notas de él porque creo que para introducirse en esta cuestión de la maldición sobre la sexualidad es muy interesante. ¿Por qué las relaciones entre los sexos se saldan con un malestar que no cesa en su insistencia? Esta pregunta recorre de un extremo a otro la obra de Freud. Y además el rumbo que sigue es muy demostrativo. Él al principio, en uno de sus primeros textos, que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, él parte de los síntomas y hace responsable de ellos a la cultura de su tiempo, a la moral victoriana de su época, que era una moral muy restrictiva, que imponía fuertes restricciones a la sexualidad, a las pulsiones sexuales, las cuales, reprimidas, retornan bajo la forma de síntomas. Es lo que Freud llama en ese momento la nerviosidad moderna, la neurosis. Y por eso Freud concluye su texto reclamando urgentes reformas sociales, en el sentido de levantar un poco esta represión sobre las pulsiones sexuales causadora, pensaba Freud en ese momento, de los síntomas. Pero al final, en el malestar en la cultura, llega a la conclusión de que la perturbación en la sexualidad es inevitable, que hay algo desencajado en las relaciones entre los hombres y las mujeres que impide que se encuentren. Es decir, que por más reformas sociales o culturales que se hagan, por más que se liberalice la sexualidad, hay un saldo de malestar que es incurable. Un malestar que no es efecto de tal o cual cultura, sino malestar en la cultura. Y es que, nos dice Freud, el pasaje de la naturaleza a la cultura supone que el hombre soporta una pérdida fundamental, que es la pérdida de la relación natural con su propio cuerpo y con el de los demás, lo cual tiene un efecto devastador
sobre la sexualidad del ser humano. Esta queda afectada por un déficit incurable que impide su satisfacción plena. Hay otra razón complementaria que Freud aporta en apoyo de su tesis, y es que por haberse perdido esa relación natural con el propio cuerpo y con el de los demás, todo ser humano padece de un hiato, de una brecha entre lo que es su sexualidad anatómica y lo que sería la subjetivación de su sexo a nivel psíquico. Freud lo dice de esta manera, en El malestar: solo la anatomía, más no la psicología, puede revelarnos la índole de lo masculino y lo femenino. Es decir, desde el punto de vista anatómico, parece que es claro distinguir masculino y femenino, pero desde el punto de vista del psiquismo es de lo más confuso. Estas nociones son de lo más confuso, dice Freud. Es decir, el hecho de nacer anatómicamente con un cuerpo masculino o femenino no implica que subjetivamente nos posicionemos, que nos sintamos como hombres o como mujeres. Esta brecha, desde luego, la padece en su extremo más agudo el transexual, quien tiene la certeza de que la anatomía ha cometido un error con él. Pero esta brecha es constitutiva del sujeto como tal. Si en la anatomía hay hombres y mujeres, en el psiquismo humano no puede revelar qué es lo masculino y lo femenino, qué es ser hombre, qué es ser mujer, y esta es, en última instancia, la causa sexual, la causa de que haya algo siempre fallido en las relaciones entre los sexos. Pregunto, ¿con qué Freud quedamos? Sería muy consolador poder decir, como creía el mismo Freud al principio, que la culpa de nuestro malestar sexual la tienen las restricciones sexuales impuestas por la moral social o por el poder. De hecho, no hace tantísimo tiempo, en mi época de estudiante, su tiempo, tantísimo, cierto, todavía se oía este rumor: si se goza tan mal, por Juan Tavares recuerda este rumor, ¿verdad?, que lo comentábamos en nuestra época de estudiantes, que éramos compañeros de facultad. Si se goza tan mal es porque hay represión del sexo, y la culpa es primeramente de la familia, como no, y de la iglesia, y particular luego de la sociedad y, por supuesto, del capitalismo. Este era el esquema con el que funcionábamos estupendamente en mi época de estudiantes. Pero claro, es que no se podía sostener más. Los tiempos del sexoizquierdismo pasaron, pero no por una gran elaboración teórica, sino porque con los kioscos abarrotados de pornografía, con la sexualidad vendiéndose en cada anuncio de televisión, y luego ya con el internet dispensando una erótica a la carta, con todo eso era absolutamente imposible seguir manteniendo que la culpa fundamental de nuestra dificultad para gozar la tiene el poder que reprime el sexo. No hizo falta una gran elaboración teórica, aunque la tuvimos también. La tuvimos y fue la de Foucault. Nuestra cultura no es, desde luego, la cultura moralista de la reina Victoria que a Freud le tocó vivir. Y, al contrario, como Foucault supo ver en un libro que se llama La historia de la sexualidad, donde critica lo que él llama la hipótesis represiva de la sexualidad, él dice, bueno, Freud no tenía razón porque el poder no reprime el sexo, al contrario, lo promociona, ¿no? Lo impone como un deber. Claro. La noción de represión que maneja Foucault es la prohibición en el sentido más, digamos, banal, no más banal, más corriente del término. Represión como prohibición. Entonces dice, no, el poder no reprime el sexo. Al contrario, en el capitalismo actual el poder promociona el sexo, lo impone incluso como un deber. Parecería entonces que en la era del sexo fácil las dificultades en las relaciones entre los sexos debían desaparecer. Y sin embargo, a pesar de esta facilidad, se constata que las relaciones devienen, no sé si más complicadas, pero desde luego no menos que en la época victoriana. Es decir, que es un hecho, por ejemplo, que las relaciones heterosexuales atraviesan cierta crisis. Es un hecho también, como constató Lacan, que el fastidio, el aburrimiento, el hastío, se denuncian incluso de palabra en muchos jóvenes que practican libremente las relaciones sexuales. Un hastío que ha llevado hoy, por ejemplo, al surgimiento de fenómenos como el de los sexless, que es un término inventado por el Instituto de Sexología japonesa para designar a las parejas, al parecer en número muy alto, que a partir de los 35 o 40 años dejan de tener vida sexual. Bueno,
En la época de Lacan todavía no había aparecido este término de sexless, pero él fundó un axioma que permite situarlo, que muchos de vosotros conoceréis, otros quizás les suene a nuevo, no lo sé, pero que es un axioma que en todo caso es absolutamente central en la teoría y en la práctica analítica. El axioma: no hay relación sexual. Es la forma, digamos, en que Lacan tradujo eso que Freud terminó por advertir, que el trastorno entre los sexos es esencial. Es decir, que no es el destino de ciertos sujetos que serían los nerviosos, los enfermos, sino que es inherente al ser humano en tanto tal, en tanto que ser de cultura, o más precisamente en tanto que ser de lenguaje. El lenguaje desnaturaliza el cuerpo, lo afecta de una pérdida fundamental, que es la pérdida del instinto, o, como dice Lacan, de una manera más fundamental, la pérdida del goce natural de la vida. Y es por esto que Lacan puede formular: no hay relación sexual. Esto obviamente no quiere decir que no haya relaciones sexuales, que todos nos hayamos vuelto sexless. Al contrario, relaciones sexuales hay todas las que queramos, pero lo que falta es una relación fija e invariable, como esa correspondencia entre un sexo y otro sobre los rieles del instinto que observamos en el animal. Perdido el instinto, nos faltan los referentes naturales para situarnos como pareja, para situarnos como hombre o como mujer. Y es por eso que la sexualidad en el ser humano es siempre, cuando no ocasión de angustia, al menos motivo de complicadísimas maniobras. En definitiva, la sexualidad del ser humano no puede no hacerse. La sexualidad que la clínica analítica descubre no es para nada el empuje vital del instinto. Lacan decía a los psicoanalistas en su momento: pero es que ustedes algunas se burlaban, los psicoanalistas que todavía empleaban el término instinto. Es que ustedes alguna vez, cuando viene un paciente a verles, tocan la pasta del instinto. No se toca sin profundidad, se toca al contrario una sexualidad enferma, una pulsión sexual afectada de inconsciente, lo que quiere decir un cuerpo enfermo de lenguaje. Y es precisamente porque, debido a la pérdida del instinto, no hay relación sexual, por lo que efectivamente, como plantea Foucault, el psicoanálisis no es, lejos de lo que se le critica, un esencialismo. Hay una historia de la sexualidad, claro que hay una historia de la sexualidad, justamente porque, como no hay relación sexual, hay lugar para las invenciones sociales en el interior de las cuales el sujeto debe situarse. Hay lugar para que el sujeto haga su invención propia, más o menos desplazada respecto de la invención social. Así, a lo largo de la historia, hemos inventado distintas formas que pueden permitir a los hombres arreglárselas, relacionarse los unos con los otros. Discursos que tratan de poner en orden lo que en el animal ya lo está. Instituciones que tratan de mimar, en cierto modo de imitar, digamos, la relación sexual que no existe. Por lo general, nos servíamos de la familia, pero como todo el mundo sabe, sobre todo hoy, en vano. La familia tradicional, entendida como hombre, mujer e hijos, es una institución que trata de mimar la relación natural entre los sexos. Pero hoy sabemos más que nunca que no lo consigue. Y es por eso que hoy surgen distintas alternativas a la familia tradicional. El matrimonio homosexual ya se ha institucionalizado en varios países. En algunos, como en Francia, ha suscitado una fuerte polémica, bastante más fuerte que la que suscitó en España. Allí, los defensores del orden tradicional se han opuesto fuertemente, con muchos argumentos, pero, vamos, fundamentalmente con la idea de que la única relación que puede ser permitida por la ley y consagrada por el matrimonio es la relación que dicta la sabia naturaleza, la relación entre el hombre y la mujer. Y lo que es bastante engorroso para nosotros, no han dudado estos defensores del orden tradicional en apelar al psicoanálisis. Y parece ser, yo no lo he seguido muy de cerca, pero parece ser que algunos psicoanalistas se han prestado a ello para oponerse, digamos, al matrimonio homosexual. Hay que decir que, de una forma muy clara y muy contundente, que nada es más ajeno al psicoanálisis que plantear una relación natural entre los sexos, una supuesta sexualidad natural, y desde esta perspectiva, al menos, no se puede invocar la autoridad de Freud ni de Lacan para oponerse al matrimonio homosexual.
La homosexualidad no es sino una de las posibles formas que puede tomar la sexualidad humana ante el agujero de la no relación sexual. Y en este agujero puede colocarse lo que se quiera, desde las formas más bizarras de la sexualidad hasta los sexes. Lo cierto es que ya se trate de transexualidad, homosexualidad o heterosexualidad, en el ser que habla, la sexualidad nunca es natural. Hay una estupidez con natural al lenguaje, dice Lacan. Nos priva del instinto, pero no nos suministra a cambio ningún saber sobre la relación sexual. Que no hay relación sexual quiere decir que no está inscrito en la naturaleza humana, en el psiquismo inconsciente, a diferencia de lo que ocurre en los animales, la cláusula que diga al hombre que es ser hombre para una mujer y a la mujer que es ser mujer para otro. En el inconsciente, en el psiquismo inconsciente, falta la cláusula de la pareja sexual. Hay solo el uno del falo, pero no el dos de la pareja. En el fondo, ¿cómo se le ocurre a uno creer que el amor no es completa? Bueno, de ilusión también se vive. Se le puede contestar a Philip Roth. En el fondo, lo que hace creer en la relación sexual es el amor. Pero el amor, no solamente lo sabe Philip Roth, lo sabemos todos, el amor es un fugaz espejismo. Lo que dura, en cambio, es el sí. Así que ya saben por qué tenemos síntomas. Tenemos síntomas porque no hay relación sexual. El síntoma es el testimonio de la imposibilidad de inscribir el dos de la pareja sexual en el inconsciente. Y en consecuencia, de la imposibilidad de alcanzar un goce pleno, sin falla. Pero, ¿no podrían la ciencia y las nuevas tecnologías ayudarnos a superar esta maldición sobre el sexo? De esta esperanza se nutre sin duda el gran negocio de Internet. Navegando por Internet nos arriesgamos a ser contaminados por un virus. La idea del todo. Esta vieja idea, de un modo que habría que matizar, porque no es exactamente lo mismo, parece rejuvenecer y aumentar su potencia con el concurso de la ciencia moderna y de la técnica moderna. En todos los campos de la vida humana, Internet nos empuja hacia una acumulación creciente, desorbitada de palabras y de imágenes, que bajo el aspecto de una totalidad que sería accesible a un solo golpe de clic, reactiva la esperanza de encontrar lo que se busca. El gran asunto de Internet, las estadísticas no dan lugar a dudas, es el sexo. Parece haber cierta correspondencia entre la idea de totalidad que subyace a la realidad virtual y lo que sería el empuje del inconsciente, la pulsación del inconsciente hacia un goce que sería pleno, en una infatigable tensión hacia el objeto que anima la fantasía y que colmaría la falta. No obstante, la clínica está plagada de una serie de fenómenos que muestran que una tan feliz unión entre la oferta y la demanda no es sin falla. Un sujeto me habla de su sufrimiento por no poder cesar de buscar en los portales de sexo, donde su mirada desamparada se obstina en buscar la mujer adecuada en la escena adecuada, que no encuentra jamás. Después de haber pasado cierto tiempo navegando por Internet, es un sentimiento de desesperanza, de decepción, de fracaso en relación con la promesa no lograda lo que le embarga. Este sentimiento no está exento de reproches y de acusaciones que el sujeto se dirige contra sí mismo, pues sabe que la desilusión que acaba de experimentar no le disuadirá de intentarlo una y otra vez. No puede dejar de intentarlo una y otra vez porque a pesar de todo él goza. Encuentra un goce que no es ciertamente de la relación sexual, sino un goce solitario, un goce autista, decimos en psicoanálisis, a través del objeto pantalla, del que no puede desprenderse. El otro día en una entrevista del País, hace poco, tenía una entrevista con un antropólogo, Roger Batra, donde él decía que la cultura de las redes propicia una hiperconectividad, pero también una extrema soledad. La soledad de un individuo ante una pantalla, mucho más conectado que antes, pero más solo que nunca. Del lado femenino, mencionaré también la decepción que experimenta una mujer tras los encuentros en la red, encuentros de los que ella se queja por ser demasiado
o exclusivamente sexuales y poco o nada amorosos, le resultan traumáticos por este motivo. No obstante, se ve arrastrada sin poder parar frenéticamente a buscar, a través de la red, encuentro tras encuentro y decepción tras decepción, ese hombre con mayúsculas, ese hombre ideal que colmaría en una conjunción perfecta la búsqueda del sexo y del amor en una conjunción perfecta. Estos apuntes bastan, yo creo, para mostrar que, lejos de eliminarlo, el crecimiento vertiginoso de las posibilidades y de los encuentros que el mundo hipermoderno brinda a través de la técnica, por ejemplo, bueno, nutre el malestar entre los sexos. No nos resguarda del fallar repetido de la relación sexual, aunque eso sí favorece de un modo inédito hasta ahora en la historia de las civilizaciones el goce de uno solo, el goce autista con los aparatos y los objetos que desde Internet a los juguetes eróticos, el mercado y la técnica promueven sin cesar. Es obvio que no se trata de denostar las posibilidades que la técnica ofrece en todos los campos, incluido el del erotismo, pero el psicoanálisis sí tiene el deber de interpretar como una mistificación el intento de suplir con los objetos ofrecidos como prótesis de los cuerpos para el goce lo imposible de la relación sexual. Lo interpreta exactamente como una suplencia tecnológica de la no relación sexual. En el fondo, como termina por formular Lacan, que no hay relación sexual quiere decir que el goce no se comparte, que uno siempre goza solo. Si esto constituye un problema, es ciertamente porque este goce solitario es un tanto cojo, un tanto insuficiente, un goce triste. Como decía Amanda Goya en un artículo excelente que les recomiendo, que no recuerdo dónde está publicado, no sé si tú lo recuerdas, Gustavo. Pero se llama goce triste. En internet ponemos goce triste, Amanda Goya y se saca. Pues vean el goce triste. Además habla mucho de una película que salió en la televisión que se llama La miseria sexual en Japón, y cuenta unas cosas muy ilustrativas sobre este modo de gozar propio de los sujetos contemporáneos. Ahora bien, si es un problema el hecho de gozar solo, aparte de esto de que sea triste, es sobre todo en relación al amor. Es en el amor donde produce sus mayores estragos el hecho de que se goce solo. Es decir, que la maldición sobre el sexo produce sus efectos fundamentales en el nivel del amor, en el de la relación amorosa entre los seres sexuales. Y esto no es una novedad, una completa novedad que traería Lacan en su última enseñanza. Aunque Freud lo formuló de otra manera, de esta escisión entre el amor y el goce sexual, él ya nos habla en un artículo clásico, en un texto clásico, que se llama Sobre una degradación general de la vida erótica. Hay hombres, en realidad sostiene Freud que en alguna medida esto acontece en alguna medida a todos los sujetos masculinos, que cuando se produce el encuentro con una mujer a la que profesan un amor muy elevado, no consiguen que se despierte en ellos la excitación sexual. Por el contrario, solo pueden desear a mujeres que no aman, a mujeres que representan para ellos un objeto degradado. ¿Os acordáis de ese bestseller que tanta fama tuvo? Los hombres que no amaban a las mujeres. Es un título de resonancias freudianas abiertas. A mí lo que más me pegó fue el título. Luego la novela me gustó a medias, pero el título tiene verdaderamente una pegada. Los hombres que no amaban a las mujeres. Freud escribe, con una espléndida frase, haciendo un quiasmo, el drama de la vida amorosa de estos hombres, incapaces de amar a la mujer que desean y de desear a la mujer que aman. Es importante tener en cuenta que Freud está hablando aquí de una escisión entre el deseo sexual o el goce sexual y el amor que se redobla a su vez en otra escisión. Una escisión de objeto. Una mujer para el goce, otra para el amor. Otra distinta para el amor. Él da cuenta de esta escisión a través de la fijación infantil a la madre. Si la mujer tan intensamente amada no puede ser al mismo tiempo deseada sexualmente, es porque tras ella se proyecta la sombra de la madre. Y solo con un objeto degradado que no evoque la figura de la madre,
puede exteriorizarse el deseo sexual. En el seminario AUL, que es uno de los últimos de Lacan, Lacan formula esta cuestión que ya Freud plantea de la escisión entre el goce y el amor de una manera que en ciertos sentidos es más cruda y en otros sentidos mucho más estructural. Hay diferencias que quizás en el debate haya ocasión de tomar. La frase, el seminario se abre con una frase enigmática que dice así: el goce del otro no es signo de amor. Hay muchas lecturas posibles de esta frase y en cierto modo todo el seminario es un desarrollo de esta frase, pero bueno, resumiendo de una forma un poco, bueno, que evidentemente simplifica quizá demasiado las cosas. La frase significaría lo siguiente: el goce en tanto sexual es siempre el goce del propio cuerpo, goce de uno solo, y no se relaciona con el otro, mientras que el amor se dirige al otro. A este modo de goce solitario, autista, Lacan lo llama goce fálico. ¿Por qué? Porque aunque tanto los hombres como las mujeres pueden gozar de cualquier parte del cuerpo propio, el goce masturbatorio del órgano fálico nos da su modelo principal y más evidente. Este goce fálico, goce solitario, goce de uno solo, goce idiota, dice Lacan, en el sentido etimológico del término, se convierte en el modelo del goce sexual como tal. Es decir, que para Lacan el goce en tanto sexual es fálico, lo que quiere decir que es goce de uno solo, en el cuerpo propio, goce autista, y que no se relaciona con el otro, mientras que el amor se dirige al otro, busca al otro. No obstante, esta diferencia tan radical entre el amor y el goce se hace más compleja cuando Lacan desarrolla las fórmulas de la sexuación. Estas fórmulas dividen a la humanidad en dos mitades separadas, no complementarias, separadas, a las que Lacan llama lado masculino y lado femenino, pero que, sin embargo, pues, no tienen nada que ver, no se diferencian ni por la anatomía, ni tampoco por la designación verbal hombre-mujer, ni por el registro civil, sino por el modo de gozar que es propio de cada sujeto. Aquellos sujetos, dice Lacan, que tienen un modo de gozar todo fálico, recordemos, goce en el propio cuerpo, goce solitario en el propio cuerpo, lo sitúa del lado macho, mientras que aquellos que no están del todo en el goce fálico, sino que están divididos entre un modo de gozar fálico, pero otro suplementario distinto, a esos los sitúa del lado femenino. Me parece importante hacer una matización sobre la anatomía. Es decir, es cierto que el hecho de tener un pene facilita más la posición de un sujeto de estar todo en el goce fálico. Esto me parece innegable. Pero esto no quiere decir que los sujetos que no tengan el órgano no puedan estar en esta modalidad de goce fálico. Porque el goce siempre es goce del propio cuerpo. Y de hecho Lacan sitúa a los sujetos femeninos en el goce fálico, aunque de una forma no toda. Estas fórmulas de la sexuación no escriben la relación sexual, sino un malentendido entre los sexos. El primer malentendido es el que conecta al hombre no con la mujer, sino con un objeto de goce funcional, que Lacan llama objeto A, no lo puedo explicar mucho esto del objeto A, lo dejamos así. Y lo que se obtiene en esta modalidad del goce fálico, esto es lo que importa, es siempre el goce del propio cuerpo, de uno solo. Lacan escribe la mujer con mayúsculas y la tacha con una tachadura para indicarnos que no existe una esencia, un universal de la feminidad. Es así que el hombre... Hay que recordar que el seminario de Lacan empieza con una escena donde están dos en la cama. O sea, por eso digo que expone la cuestión de la escisión entre el goce y el amor de una forma más cruda, porque él comienza presentando, la primera escena del seminario es dos en la cama. Y ver qué pasa con estos dos en la cama. Entonces, estamos en esta cama, ¿no? Y estamos viendo este malentendido. El hombre cree alcanzar a la mujer cuando está en la cama, pero lo que encuentra es un objeto A. Entendamos, por ejemplo, un trozo de cuerpo, el pecho, las nalgas, no sé, un trozo de cuerpo. Y el goce que obtiene a partir de ahí es el de su órgano, un goce autista.
un goce idiota, dice la carta. Esto hace que la mujer esté sola, porque el hombre no está conectado a ella, sino un objeto de ella, y que durante la relación sexual ella quede sola. Este objeto, con el que se conecta el hombre en el goce fálico, es el objeto fetiche por excelencia. Es decir, es un objeto que no habla, o por lo menos que es coherente con una modalidad de goce que puede prescindir perfectamente de la palabra. Se puede hacer el coito sin hablar. Y, digamos, esta vertiente del goce corresponde, digamos, a la vertiente del goce fálico, del goce macho, vertiente que, como sabemos, la pornografía y los sex shop explotan al límite. Esta erótica del silencio, podemos decir. En cambio, del lado femenino ocurre otra cosa. El goce femenino está desdoblado. Por un lado se relaciona con el falo, y también apunta a gozar de una parte del cuerpo propio, pero por otra apunta a algo que no es un objeto fetiche, que no es un objeto inerte, ¿no? Sino que es esencialmente un otro que habla. Es decir, que mientras que el objeto fetiche condiciona una erótica del silencio, el lado femenino implica un goce que requiere que su objeto hable. Y sabemos hasta qué punto los silencios masculinos pueden hacer sufrir a una mujer. A veces más incluso que el maltrato físico. Y es que la palabra del otro es un elemento esencial al goce femenino. Lo que quiere decir que del lado mujer, a diferencia del lado todo fálico, a diferencia del lado macho, el goce requiere que se pase por el amor, en tanto que el amor habla, en tanto que el amor no es pensable sin la palabra, aunque al mismo tiempo este goce femenino es un goce que está marcado por lo que no se puede decir, es un goce enigmático. Si del lado macho, amor y goce se oponen, el goce femenino abre una dimensión que apunta, no digo que lo consiga, apunta a una dimensión donde amor y goce se unirían, o más precisamente, dice la carta, donde el amor es en sí mismo un goce. Los hombres pueden ponerse del lado femenino cuando gozan del amor. El goce femenino tiene algo de infinito. Es un goce que siempre dice aún. Y es por eso que la demanda de amor en una mujer es una demanda que no cesa nunca. Y esto no es tan bonito. Esto hace que para los hombres, se puede hacer por lo menos que para los hombres, la mujer en el fondo siempre sea una pesada. Y que para un hombre, y que para una mujer, el hombre en el fondo siempre sea un idiota. Se me ocurre, si yo tuviera talento literario, que podría escribir una novela sobre la psicopatología de la vida amorosa, en clave cómica. La titularía así: El idiota y la pesada. Y es que el modo de goce macho y el modo de goce femenino no son goces que hagan pareja. O dicho de otro modo, hay una incompatibilidad entre el goce que Lacan llama goce 1, aludiendo a que uno siempre goza solo, y el 2 de la pareja. Bueno, ya para ir concluyendo. ¿Qué se puede esperar de un análisis en cuanto al sexo y al amor? Si me puedo permitir una especie de chiste, continuar con el chiste, podría decir que un análisis no hace existir la relación sexual, pero sí puede conseguir que la mujer sea un poco menos pesada y el hombre un poco menos idiota. Esto parece cuando uno aplaude al final de una sinfonía creyendo que acabó, pero todavía falta un último movimiento. Bueno,
Bueno, por eso digo que lo puedo dejar aquí y estoy tan contenta, ¿eh? Esto ya no es tan divertido. Vamos a pasar a una cosa que no es divertida. Luego lo cuentas otra vez. A repetir. Bueno, como todos los chistes, este también apunta a una verdad, ¿no? Si es cierto que el inconsciente objeta la relación sexual, no lo es menos que el inconsciente hace posible el amor. Es decir, condiciona ese encuentro extraño, oscuro, difícil de describir, pero no obstante efectivo entre dos sujetos, entre dos seres, que llamamos amor. Es cierto que el amor tiene una dimensión engañosa, que el uno de la fusión no es sino una ilusión, un espejismo de completud, a la que no es en absoluto fácil renunciar, aunque se sepa que es un espejismo, es lo que tenerlo en cuenta, que a la postre nunca cumple sus promesas de unión, de ahí que el amor sea gemelo del odio. Sobre estos espejismos, Freud y Lacan advirtieron suficientemente, y no solo ellos, no solo los espejismos del amor, es toda una tradición, bueno, llega hasta Philip Roth, ¿no? Pero tenemos toda una tradición moralista que se ha cebado con denunciar muy lúcidamente los espejismos del amor. Pero el amor no se agota en esto. Yo quiero creerlo, no se agota en esto. Mejor me equivoco. Lacan al final de su seminario dice que el amor no parte solo de este reconocimiento narcisista entre los yoes en busca de una completud ilusoria, sino que también es la manera en la que los sujetos se reconocen en su inconsciente. ¿Qué quiere decir con esto Lacan? Bueno, no sé. Creo que se puede interpretar así, que en el amor los sujetos se reconocen en su manera de soportar el destino. Su destino de seres hablantes, es decir, su destino de estar exiliados de la relación sexual. Es decir, que el amor, digamos, podríamos decir que es una posición que guarda cierta analogía entre dos sujetos que se reconocen en este exilio de la relación sexual. Podríamos decir que es la manera en que los sujetos se unen para soportar la soledad a que nos condena el inconsciente. Es decir, que la última palabra del psicoanálisis sobre el amor no es en modo alguno desvalorizarlo por su carácter de espejismo engañador. Al contrario, a partir de la experiencia analítica, acaso puede abrirse, no está tampoco asegurado, puede abrirse un nuevo amor. ¿Y qué sería un nuevo amor? Bueno, sería un tema de, vamos, hay muchos libros y tesis doctorales incluso sobre esto, pero dicho muy brevemente, sería ante todo un amor lúcido. Es decir, un amor que dista mucho de ser el amor fou, el amor sin límites. Es un amor limitado, y que liga entre sí dos inconscientes, dos sujetos que en sus mismas diferencias y en sus diferencias irreductibles anudan, sin embargo, sus soledades. Es una especie de nudo que no es la fusión de dos hacen uno, sino un nudo de dos soledades. Sería una forma de entender esto. Otra cuestión que dejo abierta para el debate es en qué medida el psicoanálisis y las posibilidades que él abre sintoniza, o más bien va a contrapelo, del discurso contemporáneo, el cual, muy brevemente, podría caracterizarse así en dos trazos muy rápidos, por una doble vertiente. Por un lado, el discurso capitalista promueve, sobre todo en la era de la globalización, promueve una fragilización extrema en los vínculos humanos en general y amorosos en particular, cuyo modelo encontramos en la red, donde las las relaciones, ahora rebautizadas conexiones, se establecen o se cortan con suma facilidad, a demanda, basta un simple clic. El significante líquido y sus declinaciones, vida líquida, amor líquido, inventado por Bauman, expresa a mi modo de ver a la perfección el estilo de vida, el modo de relacionarse, de amar y de gozar propio de los sujetos en nuestra era hipermoderna. Aunque quizás, y esto ya lo dejo para Gustavo de Sal, que él ha mantenido en un libro publicado ¿en dónde está publicado? En el Fondo de Cultura Económica, que se llama El retorno del péndulo, y es un diálogo que Gustavo hace con Bauman, donde hablan de este retorno del péndulo, quizás otra vez de lo líquido a lo sólido.
no sabemos si por ahí se garantizaría que la cosa vaya a ir mejor o peor. Por otro lado, parejo a esta liquidez de los vínculos, hay en nuestra hipermodernidad un imperativo permanente a gozar, especialmente mediante la proliferación en el mercado de aparatos y de objetos que favorecen el goce solitario, el goce idiota, al que todos necesitamos, por supuesto, incluida yo, aunque no me guste mucho la hiperconectividad. Yo digo que padezco del síndrome de hiperconectividad, que es una enfermedad que yo me he inventado para mí misma. Pero bueno, todos estamos en eso, ¿no? En ese. Entonces, bueno, tenemos esta doble vertiente. Por un lado, una extrema fragilización de los vínculos humanos y amorosos, y por otro lado, una pendiente hacia el goce solitario. Y por eso yo me inclino a pensar que el amor, pese a todo, pese a Philip Roth, puede ser un remedio, para algunos sujetos acaso el único, frente a nuestras soledades contemporáneas. Muchas gracias, Dolores. Una vez más, tu claridad y tu ordenamiento didáctico se pone en manifiesto en un tema tan interesante, tan complejo como este. Algunas pequeñas puntuaciones simplemente para dar comienzo a la conversación. Esta pregunta es interesante. ¿Desde cuándo sabemos que la cosa no anda desde los tiempos inmemoriales? Lo que no sabemos es si la gente lo supo desde siempre, Se quejaba. se quejó desde siempre. Pensaba al respecto, por ejemplo, a Aristófanes, que fue muy sensible a eso, ¿no? Asamblea de Mujeres y Lisístrata son dos obras cómicas que giran alrededor de eso, de cómo las mujeres se quejan de lo mal que los hombres hacen las cosas. Bueno, hay muchas cuestiones que me parece que se pueden debatir. Creo que algo que me resulta verdaderamente interesante es el hecho de que después de haber, digamos, seguido un ordenamiento en donde muestras cómo en una primera aproximación el psicoanálisis tiene que establecer un cierto corte, una cierta distinción entre lo que es del orden del amor y lo que es del orden de la satisfacción, el goce sexual o el deseo sexual, para en un segundo momento ver cómo esas cosas en ocasiones efectivamente se contradicen, se conflictúan o por el contrario se articulan en algunos casos también, ¿no? Lo que me parece interesante es el hecho de que has de alguna forma mostrado que hay una mayor tendencia, me parece, si lo he entendido bien, hay una mayor propensión, digamos, en los sujetos que se sitúan, vamos a decir, no en los hombres, en la posición masculina, a establecer una barrera más clara, más precisa entre lo que es el orden del amor y el orden de la satisfacción sexual. Mientras que en las mujeres hay como el pasaje de una cosa a la otra, es mucho, actúa como mucho más en banda de muebles, es decir, distinguir qué es aquello del orden del amor y del orden del goce, lo has dicho con una frase que me parece muy interesante. En las mujeres, en algunas mujeres, o vamos a decir, en aquellos sujetos situados en la condición femenina, el amor puede convertirse en un goce. Hoy, por ejemplo, me contaron una historia, una persona me iba a contarme un caso realmente muy interesante de una joven que es virgen, que vive aquí en España y que está mucho tiempo encerrada navegando en internet. Y que en una de esas, empezando a navegar, se encuentra con
una página web de una cárcel en los Estados Unidos, donde hay una opción para poder establecer una correspondencia tal con presos eso debe haber en muchas cárceles. Bueno, ella encontró eso. Y desde hace aproximadamente un año ella sostiene una relación que de momento es puramente virtual, epistolar, con un hombre que está condenado a 25 años de cárcel por asesinato y violación. Y ella admite que se ha enamorado profundamente de eso, ¿no? La persona que me contó el caso desconocía un hecho que incluso existe aquí en España, que es bastante común que asesinos en serie, por ejemplo, verdaderos monstruos criminales que están encarcelados, reciben centenares de cartas de mujeres, a veces de todas partes del mundo, deseosas de hacerse en matrimonio. Por ejemplo, uno de los casos más célebres fue el caso de Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, que durante los años que estuvo hasta que murió, recibió miles de ofertas de mujeres que pedían matrimonio. Podemos pensar que todas, no sé si en este caso hemos de atribuir la condición de pesadas o de locas, pero todas las serían. Pero muestra efectivamente que está este rasgo donde el amor y un cierto extravío del goce encuentran una curiosa, digamos, articulación. Y por último, señalar ya que has invocado el nombre de Bauman, no es el único que lo ha pensado, pero creo que él insiste mucho en esto y lo explica muy bien, cuando dice que posiblemente en la actualidad el sexo humano sea el último obstáculo que el progreso científico no termina de resolver. Lo dice en un sentido irónico del progreso científico, ¿no? Es decir, es el último obstáculo que queda por salvar. Y que evidentemente la ciencia, digamos, se desespera, entre comillas, por el hecho de que efectivamente se topa allí con un real que creía que iba a poder ser salvado, como todos los que a lo largo de la historia de la ciencia se fueron presentando, y que se encuentra allí con, digamos, algo que hace de tope, algo que hace de límite, lo cual muestra que la tesis lacaniana de que la ciencia no llegará nunca a inscribir la relación sexual, bueno, es una tesis que al menos hasta ahora la ciencia no ha podido desmentir, y Bauman, que me ha confesado no ha leído a Lacan porque considera muy oscuro, sin embargo tiene la intuición de que efectivamente el sexo humano es eso irrebasable en el camino del progreso científico. Bueno, no sé si tú ya querías decir algo o directamente pasamos la palabra. ¿Esta referencia de Bauman está en Amor Perdido? En el retorno del péndulo. Vale. Bueno. ¿No lo aprendemos a usted? ¿Hay alguien que vaya a hacer otra pregunta? Es que yo quisiera hacer un par de preguntas si me da tiempo. ¿Puede ser? ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Bueno, la primera pregunta sería sobre lo que... es que no me acuerdo de sus nombres, que es un poco la reunión. Dolores Castrillo. ¿Usted? Gustavo. Yo soy Julio Francisco. Encantado. Bien. La primera pregunta es si conoce usted, Dolores, lo que es el poliamor, que es amar a más de dos personas a la vez y no estar loco. Muy de la canción. Y eso viene en un libro que se llama Las virtudes del poliamor, la magia de los amores múltiples, que lo ha escrito un físico teórico y psicólogo. Y que habla y que se llama Zalman. Y luego, ¿qué opinaría usted sobre eso? Y luego al señor... ¿Cómo era? Gustavo. Gustavo, perdón.
Yo creo que la tesis de Lacan, de que nunca se iba a comprender el amor, es porque el amor es un sistema turbulento y un sistema dinámico, y eso se estudia ahora con la física y la matemática no lineal de la teoría del caos determinista, que luego le pasaré una nota para que vean cuál libro es. Perdón. En cuanto a la pregunta que me dirigía a mí, vamos, no me parece que en absoluto es estar loco. ¿El poliamor? ¿Poliamor? Sí, poliamor. Sí, por supuesto, vamos. Es Una cosita. muy, no sé, o todos estamos locos, también se podría decir, porque el poliamor está bastante Una extendido. cosita, he pensado sobre ello y a lo mejor a mí me pasa, vamos, y es porque yo he tenido dos figuras maternas que me han cuidado. Quizá pues sea por eso, no lo sé. Bueno, a ver, a propósito de la segunda, de su comentario, recuerdo que hace muchos años tuvimos la oportunidad aquí con Miriam Jorn, que está presente esta noche, de participar en una mesa redonda con Jorge Wagensberg, que es filósofo, epistemólogo y que en esa época era el director del Museo de la Ciencia en Barcelona, en torno a esta cuestión de psicoanálisis y ciencia. Y esto, Miriam, creo que debe haber ocurrido hace por lo menos más de 20 años que tuvimos ese encuentro. Sin embargo, tengo muy presente dos cosas que él dijo que me parecieron de una gran sencillez. Yo le pregunté qué pensaba como científico respecto del inconsciente. Y dijo que él estaba totalmente de acuerdo con la idea de que existe el inconsciente, que simplemente como científico era una noción que él no necesitaba para nada. Y la otra cosa es que dijo que efectivamente la ciencia se ocupa de fenómenos extremadamente simples. Claro, extremadamente simples para la mentalidad de un científico. Yo nunca pude encontrar la simpleza de esas cosas, pero bueno. Pero simples, ¿por qué? Porque son fenómenos que se estudian empleando, digamos, o incluyendo, digamos, en la observación una serie de variables que son muy pocas numéricamente. Mientras que los fenómenos que el psicoanálisis estudia, decía Jorge Wagensberg, son fenómenos extraordinariamente complejos, muchísimo más complejos que lo más complejo que puede estudiar la física, porque se componen de una cantidad inmensa de variables que son imposibles de poder manejar desde el método científico al mismo tiempo. Y puso justamente como ejemplo el amor. El amor es un fenómeno muchísimo más complejo que cualquier cosa que pueda estudiar, por ejemplo, la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad. Yo repito lo que dijo Jorge Wagensberg, yo no me hago responsable de su Falta la palabra. tercera revolución de la ciencia en el siglo XX. Fueron la relatividad, la mecánica cuántica y luego también la teoría del caos. Bueno, lo del caos, en eso estamos de acuerdo. Pero caos determinista, no caos destructivo. Gracias. Sí. Es un pequeño comentario que también me llamó la atención sobre esas preguntas, a veces que la pregunta cuándo comenzó la queja, ¿no? Y pensaba que la referencia a Aristófanes no sé si es feliz en ese sentido, porque es verdad que se quejan las mujeres, incluso hacen un castigo, porque los hombres se van a la guerra, pero, y también las dejan, claro, pero me parece que la idea de la queja, esta de el encuentro entre la idiota, que puede ser la exigente, ¿no? Y el idiota, perdón, y la exigente o la pesada, me parece que tiene que ver justamente cuando se le pide a la pareja esa conjunción de amor y deseo. Que eso debe estar históricamente Fechado. fechado, me parece. No sé, habría que pensarlo, pero... A ver,
Los historiadores han planteado que en realidad el matrimonio por amor, por ejemplo... Más fuerte, Juan, por favor. El matrimonio por amor, según los historiadores, empezaría a partir del siglo XVIII, más o menos. Y entonces sería el momento en que justamente se plantea, uno de los momentos, la relación entre amor y deseo. Y podríamos ubicar ahí, en el momento en que nace el matrimonio por amor, según tú, sería uno de los el puntos momento para favorece el pensarlo. despliegue de la queja. Podría... Ya estamos muy cerca de Freud en el siglo XVIII. No queda nada. Lo que pasa es que, bueno, empiezan a... Ahora nos hemos fijado muy poco en realidad. Nos queda, si ese es el momento, sí, el Consuelo. Sí, si podríamos dar un poco más en eso de donde se ama no se desea y donde se desea no se ama. Bueno. Vamos a ver. Hay como... En esto hay que distinguir el planteamiento de Freud y el de Lacan. Son dos planteamientos que abordan de manera distinta la escisión entre el amor y el goce sexual. Yo creo que la manera en que Freud aborda la escisión es distinta de la de Lacan en un sentido, y es que es menos estructural. Es decir, voy a tomar a Lacan. La separación o la escisión entre goce sexual y amor es en el sentido de que el goce es siempre de uno, del cuerpo de uno. Y es siempre, en ese sentido, es un goce cerrado, solitario. Y en ese sentido entra en contradicción con el amor. Es decir, dicho de otra manera, el amor es una relación entre dos sujetos, de sujeto a sujeto. Y cuando uno ama o es amado, es un sujeto. Pero cuando uno es gozado, es un objeto. Entonces, esta escisión es estructural. La escisión de Lacan podemos decir que es una degradación de la vida erótica generalizada, en el sentido de que es, por estructura, para todos los sujetos. O se es sujeto en cuanto al amor, o se es objeto en cuanto al goce. Y esta escisión es irremediable. Lo mejor que puede ocurrir es que se dé, como decía antes Gustavo, una cierta conjunción que en sí misma es una fractura que es irremediable en torno a un objeto. Es decir, que por ejemplo, que una mujer pueda ser amada por un hombre y al mismo tiempo pueda ser objeto de goce. Pero la escisión sigue, en la medida en que es amada no es gozada, y en la medida en que es gozada no es sujeto, es objeto. Esa escisión está. Puede conjugarse en un objeto. Conocemos, no es completamente imposible que coincidan, pero tampoco es tan fácil. Porque lo que dice Freud es bastante cierto. En muchos hombres hay una escisión que ya no es solo la escisión de amor y goce, sino que se redobla en una escisión de objeto. Lacan no habla de una escisión de objeto, habla de una escisión de amor y goce, pero no la redobla con la escisión de objeto. Esto es un añadido, por así decirlo, que hace Freud. Es lo que yo llamo la degradación neurótica. La degradación neurótica es cuando esta escisión estructural entre amor y goce, que no tiene cura, por así decirlo, se redobla en una escisión de objeto. Una mujer para el amor, otra para el goce. Entonces, la degradación de Freud es una degradación neurótica que, bueno, con un análisis se puede obtener un efecto terapéutico. La otra es una degradación, digamos, estructural, que no tiene solución, ¿no? Pero la otra sí, ¿no? Entonces, no sé si te aclaro un poco la... Sí, bastante. No sé cómo lo ves tú, Gustavo. Sí. Buenas noches. Aquí un idiota. Creo. Tampoco... Con respecto, simplemente, para añadir esta separación y esta degradación, ¿es de lo que toma posición de hombre hacia la mujer o es recíproco en ambos sentidos? Bueno,
si distinguimos hombre y mujer desde el punto de vista no anatómico, si decimos, Me refiero a eso. si un sujeto está en posición masculina, sea anatómicamente hombre o anatómicamente mujer, es decir, si está todo en este modo de gozar fálico, entonces, evidentemente, como el goce fálico es siempre goce solitario, se da esta escisión con el amor que apunta al otro. Que un hombre está todo en el goce fálico, algo de esta escisión se da, aunque vuelvo a insistir. También es posible que un hombre pueda tener una pata, por así decirlo, en el lado femenino y pueda gozar del amor. Pero en la medida en que está todo él en el goce fálico, esta escisión se da. Si una mujer estuviera toda ella en el goce fálico, esta escisión se daría. La pregunta es, ¿hay mujeres que pueden estar todas ellas en el goce fálico? No lo sabemos. Por ejemplo, Lacan dice que las histéricas están en la posición, la sitúa del lado del todo fálico. Por tanto, del lado del todo hombre. Pero también dice Lacan que una mujer es no toda histérica. Es decir, que él establece una distinción entre histeria y feminidad para decir que la histérica no está del lado femenino porque está del lado hombre, del lado del goce fálico. Pero luego dice, pero una mujer histérica no es toda histérica. Con lo cual, bueno, si admitimos que una mujer puede estar toda ella en el goce fálico en vez de estar dividida, que es lo que dice Lacan, que están divididas, esa escisión la habría. Pero yo, porque por ejemplo, hay una cosa, el desdoblamiento de objetos, el del que habla Freud, eso sí se ve en las mujeres. Es decir, quizás es menos evidente que en los hombres, pero mujeres que tengan dos hombres, muchísimas, y que están divididas entre dos hombres, muchísimas. No. Lo que pasa es que yo no sé si es, yo creo que no es exactamente el mismo tipo de desdoblamiento de objeto del que habla Freud en la degradación de la vida erótica, que no es simétrico del masculino. Pienso, no estoy segura, claro, todo esto como hay que ir en el uno por uno, pues claro, uno siempre todas estas cosas hay que tomarlas muy provisionalmente, por así decirlo. Pero dentro de lo que se pueda generalizar, me da la impresión de que cuando una mujer, es obvio que tiene un desdoblamiento de objeto masculino, no lo hace en el mismo sentido del hombre que habla Freud, de un hombre para el goce, otro para el amor, sino que en los dos, me parece, con cada hombre, la mujer mete una pata. Intenta que el idiota no sea tan idiota. Me da la impresión, a lo mejor me equivoco, no lo sé. Es la mitad de pesada con cada uno. ¿Eh? La mitad de pesada con cada uno. Cuando el uno ya se harta, dice, bueno, voy a darle la tabana al otro. Me ha gustado mucho cómo has descrito el amor como el encuentro de dos soledades. Me ha hecho acordarme de una película que se llama Thomas está enamorado. Thomas, la película se titula así, Thomas está enamorado, que es describe en principio, la película al principio, un fóbico extremo. Es una película como futurista, donde este hombre trabaja como para una empresa y llega un momento en que no puede salir a la calle, entonces la empresa intenta meterle en vínculo social para que vuelva a trabajar. Entonces está encerrado en casa y se dedica, como si fuera internet, a aparatos de estos, se pone como visualiza, entonces es como si fuera internet, pero es más moderno porque es como ciencia ficción. Está en el goce idiota de una manera plena. ¿Y qué es lo que visualiza con los aparatos estos? Lo que dice la carta, lo que ofrece internet, lo que dice la carta, pues mujer, experiencia tal, ¿vale? Este tipo de episodios, ¿no? Entonces, como la película va derivando, el problema es que la empresa le intenta ofrecer encuentros reales
para que, encuentros reales, para sacarle de su estado fóbico y meterlo otra vez en la sociedad. Bueno, en la cadena productiva intenta, no le viene bien a la empresa que sea tan fóbico, entonces quiere hacerlo productivo y tal. Bueno, el detalle que me parece interesante es que él va rechazando todas las mujeres que se ofertan, son como si fueran enfermeras del sexo, entonces se van ofertando tranquilamente, placenteramente, ofrecen sus servicios y él las va rechazando una tras otra hasta que encuentra una que es distinta a las demás porque obviamente no le apetece y no quiere ofertarse. ¿Vale? Entonces esta mujer extraña que realmente no quiere, está ahí, se nota en el primer momento que no quiere, entonces, con esta es con la que él, pues tú que no quieres, empieza a formular preguntas. Esta no la rechaza, ¿vale? Entonces ahí es donde se produce el encuentro con esa otra verdadera soledad que en principio es totalmente desconocida para él, una soledad total, porque hay un rechazo. Entonces, ya aparece ahí un sujeto que dice no algo y este no ahí le hace desear. Le hace desear. Y entonces, claro, es un reto imposible, entonces aparece ahí una relación con un otro, es un reto imposible y le lleva a devenir otra cosa y... ¿Cómo se llama la película? Tomás está enamorado. Me la voy a apuntar para verla. Pero no haberla destripado demasiado. No, pero... Muy bien, sí. Pero esto la deriva imaginaria, me ha acordado porque también como está puesto de internet, toda la deriva imaginaria que infinitiva, toda la cuestión del goce, donde el tema es que no aparece la alteridad del otro. Entonces no aparece esa fractura con la alteridad del otro, que es insoportable en principio. Y que el amor lo que tiene es, se atreve con esa alteridad. Entonces es el reto ese de atreverse con la alteridad del otro. Se atreve con la alteridad, es cierto, y al mismo tiempo el amor es esa paradoja, ¿no? Porque es una alteridad y al mismo tiempo uno pretende que sea menos alter, ¿no? Es eso, ¿no? No es solo la relación con la alteridad, por ejemplo, como dice Levinas, ¿no? Para el amor es la relación con la alteridad. Es eso, pero también es el intento de que el otro se asimile, ¿no? Es lo diferente y al mismo tiempo lo mismo. Es esa paradoja entre una diferencia idéntica o una identidad en la diferencia. Es esa paradoja, ¿no? No es la pura alteridad. Creo que sería insoportable la pura alteridad. Pero al mismo tiempo, justamente tú decías el encuentro de dos soledades en tantos sujetos. En tantos sujetos es eso, que no es enteramente transparente, no es enteramente adecuado, no es enteramente... No. Y que hay un ser irreductible de cada uno que evidentemente no puede hacer dos. No puede hacer dos. No puede hacer el dos de la pareja. ¿Y no se puede dar idiota con idiota y pesada con pesada? Yo creo que sí, perfectamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Son parejas perfectamente posibles, lo que no quiere decir que funcionen en el sentido de lograr la armonía, porque dos idiotas, bueno, se pueden el uno al otro hacer, como decía un paciente mío homosexual, dice, bueno, ahora es el momento de la masturbación asistida. Él lo llamaba así, la masturbación asistida. Se pueden hacer favores, ¿no? Pero tiene sus limitaciones, pero claro que hay esas modalidades de pareja, sí, por supuesto. Y pesada con pesada también, pero justamente como la demanda de amor es infinita, tampoco... Pero sí, claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos para este próximo jueves. La conferencia a cargo de nuestra compañera María Ana. Gracias por su intervención y gracias por la compañía y el diálogo.